Bueno, julio fue uno de los meses más secos y calurosos de los últimos 72 años. Estamos viviendo además también un mes de agosto con temperaturas récord en la zona central. Queremos conversar de las consecuencias de esta situación. Tenemos ya la comunicación hasta ahora con el ministro de Obras Públicas, el ministro Alfredo Moreno. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Viviana? Efectivamente hemos tenido un julio muy malo porque ha sido un mes que ha tenido la mayor temperatura de 70 años, 72 años, y por otro lado hemos tenido una pluviometría muy baja, hemos tenido muy poca lluvia. Solo por mencionar Santiago, por ejemplo, ha tenido 0,6 milímetros, cuando lo normal son 73, 75 milímetros más o menos. Ministro, considerando esa situación y sobre todo la zona central y cómo esto explica que es un fenómeno que se ha ido como corriendo a la zona centro-sur de nuestro país, tenemos también, por ejemplo, en el Maule, en Ñuble, situaciones bien complejas en cuanto a la escasez hídrica. ¿Está amenazado o más bien hay ciertas complejidades con respecto al suministro del agua potable con esta situación extrema en que estamos? Bueno, la única noticia positiva que tenemos es que gracias a las medidas de emergencia que se han ido tomando y privilegiando el consumo humano, todos los embalses que tienen que ver con el consumo de agua potable, por ejemplo el Yeso, que es el principal reservorio para Santiago, o los Aromos, que es el principal para el Gran Valparaíso, están en condiciones mucho mejores que los años anteriores, a pesar de que hay mucho menos lluvia. Y además de eso se han ido construyendo las obras de mediano y largo plazo que están dando nuevas fuentes de agua. Por lo tanto, la condición de abastecimiento de agua potable para las ciudades está en buenas condiciones y por lo tanto podemos tener una cierta tranquilidad ahí. Pero lo que está más complejo es el agua de la agricultura, porque no solamente tenemos poca lluvia, sino que producto de la alta temperatura tenemos mucho menos nieve, tenemos déficits que son en todos los lugares entre Atacama y Ñuble y la Araucanía. Tenemos déficits que llegan al 85%, superior al 85% en la cantidad de nieve, que es donde guardamos el agua para poder usarla debido a los derretimientos en primavera y verano. Y además los embalses de riego están muy por debajo, particularmente en la zona centro-norte, que se había defendido muy bien en los años anteriores gracias a sus embalses. En esta ocasión, la falta de caudal en los ríos difícilmente va a poder ser compensada con los embalses porque tienen mucho menos agua que los años anteriores, porque la sequía que hemos tenido después de tantos años ha ido achicando la cantidad de agua que tenemos en los embalses. Ministro, y esta podríamos denominarla como relativa tranquilidad que tenemos en cuanto al suministro. ¿Cuánto tiempo, cuánto se puede asegurar que no vayamos a estar en algún tiempo más con ciertas restricciones, con una condición mucho más crítica? Porque también lo conversábamos hoy día con expertos, con meteorólogos, dicen que probablemente ya durante este año no se revierta esta situación de la poca probabilidad de lluvias en la zona central. Bueno, hay que tener presente que llevábamos más de 12 años de sequía. Chile nunca había tenido más de 4 años de sequía seguidos. Hemos tenido no solamente la década más seca en la historia de Chile, hemos tenido además el año 2019 el año más seco y este año vamos para repetirlo, sino que el periodo ha sido extremadamente difícil. En todas las otras sequías históricas que Chile ha tenido en estos periodos de máximo 4 años, como le digo, que hemos tenido históricamente hacia atrás, hemos tenido siempre racionamientos de agua o racionamientos de luz en distintas ciudades. En este caso, producto de todo lo que hemos hecho, no hemos tenido racionamiento de agua ni de luz en ninguna de las ciudades de Chile y estamos trabajando para no tenerlo. Naturalmente no manejamos la naturaleza, pero las medidas de emergencia, y como digo, también se ha ido avanzando. ¿Cuántos meses nos garantiza no tener que tener un razonamiento, alguna situación compleja como la que se vivió hace algunos años, verdad? ¿Cuánto podríamos decir de que está asegurado de que no tengamos que tomar medidas tan extremas como esa? Bueno, tenemos muchas ciudades en Chile y por lo tanto muchos casos, pero para contestarle en lo que tiene que ver con las dos principales, digamos, donde está el efecto, que es Gran Valparaíso y la región metropolitana, en ambos casos tienen su fuente de agua, tienen una reserva muy importante que son los embalses. En el caso de Santiago tenemos el embalse El Yeso. El embalse El Yeso es el único embalse hoy día
que, producto de lo que hemos hecho, tiene más agua que la que ha tenido en todos los años anteriores, más agua de la que ha tenido o al nivel de lo que ha tenido históricamente, y por lo tanto podemos asegurar sin ningún problema que hay, digamos, suficiente agua para toda la temporada de primavera y verano, digamos, de Santiago. Y además de eso se han empezado ya a producir el aporte adicional de las nuevas fuentes de agua para Santiago que tienen que ver particularmente con agua subterránea. En el caso de Valparaíso tenemos una situación parecida en el caso de los aromos, que es el tranque o el embalse, que es donde se acumule, que es el que le da la reserva a Valparaíso, pero adicionalmente a eso, hace pocos días atrás, ya comenzó a funcionar la nueva cañería reversible entre los aromos y la planta de Concón, que claramente cambia significativamente el abastecimiento de Valparaíso y por lo tanto le da una fuente de agua completamente distinta para poder volver a llenar ese embalse. Así que creo que en ambos dos tenemos una situación que, a diferencia de todo lo otro que estamos hablando, estamos en una mejor situación que en los años anteriores. Ministro, cuando hablamos de la escasez o la situación crítica hídrica que está enfrentando nuestro país, que no es tan solo exclusiva de nosotros, es cosa de revisar un poco las últimas informaciones en el mundo, los incendios forestales, para qué hablar, que están generando estragos también. Entonces, cuando uno hace una proyección, porque hay medidas a corto plazo, que es por ejemplo lo que estamos conversando ahora, tener asegurado una cierta cantidad de agua, pero otras a largo plazo, y que tienen que ver con industrias, que tienen que ver con la relación que tenemos precisamente hoy con el agua potable, y cómo los países tienen que prepararse para algo que probablemente no se revierta. Tenemos hoy una cordillera absolutamente sin una gota de nieve, para hacer un ejemplo gráfico de lo que se está viviendo. Entonces, ¿cómo se está replanteando y se está pensando en cuanto a lo que está en el largo plazo, el uso, por ejemplo, del agua que hace la minería, o hay ciertas industrias que sabemos que para poder funcionar hacen un uso grande del agua, de este recurso? Entonces, ¿cómo nos estamos proyectando a largo plazo en esta materia? Bueno, lo que usted señala es la pregunta crucial. Aquí estamos frente no a una emergencia, que por supuesto le estamos este año, el año 2019, están fuera completamente de lo que es lo esperado aún en los escenarios de cambio climático, pero la situación en general que estamos viviendo es una situación de cambio climático, es decir, una situación permanente. No vamos a volver a tener la cantidad de agua que teníamos décadas atrás en la zona centro-norte y centro-sur. Esto es lo que se estima en todos los modelos de cambio climático que existen en el mundo y lo hemos revisado todos. Así que eso por lo tanto requiere soluciones de largo plazo. Y las soluciones de largo plazo tienen que ser en distintas cosas, pero yo las voy a resumir en una palabra: la adaptación. En Chile hablamos mucho de la mitigación del cambio climático, no emitir gases de efecto invernadero, tratar de que el clima no cambie, que no suba la temperatura mundial, pero Chile en esa materia tiene un aporte que es pequeño porque es un país pequeño, produce 0,5% de los gases de efecto invernadero, está haciendo un aporte importante, pero nosotros estamos siendo muy afectados por el cambio climático. Todo indica que ese cambio climático va a continuar y por lo tanto tenemos que adaptarnos. Y adaptarnos significa entender que este cambio es permanente. Y eso significa varias cosas, usted ha señalado algunas. Primero, nuevas fuentes de agua, ¿no? Porque las fuentes que tenemos no van a estar, o al menos no van a estar en las cantidades que teníamos antes. Tenemos que cuidar mucho más el agua, cómo usamos el agua. Tenemos que almacenar, porque tenemos un régimen donde recibimos el agua en el invierno y después lo usamos en primavera y verano, o sea, todo lo que es el plan de embalse. Tenemos, adicionalmente a eso, tenemos que ver cómo somos más eficaces en la acción. Chile tiene 43 instituciones estatales que tienen relación con el agua y ninguna coordinación. Un reciente estudio de la OECD muestra que Chile, entre todos los países de la OECD, es el que tiene su institucionalidad más dispersa. Por eso hemos presentado un proyecto que ya se está discutiendo en el Congreso para transformar el Ministerio de Obras Públicas en el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, porque tenemos que tener coordinación en la tarea que hacemos. Y tenemos además que tener una nueva regulación en materia del uso del agua, que no solamente nos dé nuevas reglas, no solamente le dé más atribuciones a la autoridad, sino que sea aceptada por todos. Por eso tenemos que tener la discusión que hemos tenido en el Código de Agua, que como usted bien sabe, se ha aprobado en el Senado en su primera votación por unanimidad, una cosa que realmente creo sorprende a muchas personas porque es un tema que aparece como tan conflictivo, pero luego del trabajo que se ha realizado con los senadores de oposición, de gobierno, con el Ejecutivo, hemos ido encontrando, ¿no es cierto?, los puntos de encuentro y creo que vamos a tener un nuevo Código de Agua
más moderno, que nos da más facultades y que nos permite enfrentar la nueva realidad, particularmente en dos o tres aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el agua subterránea. Todo el código de agua que teníamos está muy basado en el agua superficial, que era lo que se usaba tradicionalmente. Hoy día tenemos una fuente muy importante en las aguas que están bajo la tierra y esas hay que cuidarlas, hay que saber que hay que administrarlas de otra manera, tenemos que tener organizaciones de usuarios, hoy día hay muy poquitas, que nos ayuden a fiscalizar y a gestionar esas aguas. El no uso, los derechos se entregan para ser usados, pero hay personas que lo que hacen es especular con esos derechos y no los ocupan. Por lo tanto, esas personas con el nuevo código, si no las ocupan, las tienen que devolver para que otras personas las puedan usar. La información, hoy día en Chile se produce mucha información, pero está muy dispersa, y para tomar las decisiones que hay que tomar tenemos que hacerlo con la mejor información y con la mejor tecnología, y por lo tanto el código establece que toda cuenca en Chile, tenemos 101 cuencas, tiene que tener un plan estratégico de cuenca. Nosotros ya estamos avanzados, estamos diseñando y realizando las 60 cuencas más importantes de las 101 que tenemos, donde está el 90% o el 99% de las dificultades que tenemos, de tal manera que ya estamos empezando a discutirlo con las comunidades en cada región, que permite establecer el plan de qué es lo que tenemos que hacer en cada cuenca, porque Ministro, cada cuenca en Chile es muy diferente una de otra. ya que usted toca el tema del Código de Agua, hay una discusión por años, 10 años aproximadamente fue la tramitación, y un debate de fondo también que tiene que ver con los derechos de agua, con algunos que son perpetuos, y efectivamente si ahí debe haber una expropiación o debe haber algún tipo de indemnización, y todo esto cruzado por un debate constitucional, donde sabemos que el tema del agua es una de las prioridades. Muchos de los constituyentes lo han mencionado, estuvo, podríamos decir, hasta en sus temas de campaña al momento de proponerse como posible personas que van a escribir, que están realizando ese trabajo, una nueva constitución. Entonces, ¿cómo analiza lo que estamos discutiendo, que tiene que ver con cosas puntuales, con la escasez, con una nueva normativa y sobre todo a rango constitucional en torno a este tema? Bueno, yo creo que es muy importante que algunos de los aspectos queden en la Constitución. Hay ciertos, digamos, principios básicos. Yo creo que este nuevo Código de Agua lo recoge bien. Pero bueno, la Convención Constitucional tiene que ver cuáles son los principios básicos. Naturalmente no va a ser la legislación del agua, ¿no? El Código de Agua tiene más de 300 artículos. Naturalmente la Constitución no va a tener eso. Pero son importantes cuáles son los preceptos fundamentales. Pero los preceptos fundamentales que han señalado todos y cada uno de los que están, digamos, hoy día en la Convención Constitucional, yo creo que están adecuadamente recogidos en este proyecto, pero sin perjuicio de eso, creo que la Convención tiene que discutir del tema, poner esos principios, y naturalmente la legislación tendrá que adecuarse a esos elementos. Pero me parece que por lo menos los que se han señalado, la prioridad del consumo humano, el bien nacional de uso público, es decir, que el agua pertenece a todos los ciudadanos, el castigo a la especulación y al no uso, en fin, la prioridad que se le debe dar a los usos ecológicos, bueno, todo eso está adecuadamente recogido en este nuevo Código de Agua, y por eso que tiene la unanimidad en el Congreso. Le agradecemos, ministro, la posibilidad de conversar. Vamos a quedar atentos. Sabemos que el agua se puede abordar esto desde distintas, podríamos decir, perspectivas. Una que tiene que ver con la complejidad actual que estamos enfrentando, otra que tiene que ver además considerándolo ya un derecho humano y lo que está por venir, y sobre todo en esa discusión constitucional que se da en torno a un tema tan necesario, ¿no?, para un país como es el agua, y un uso adecuado de este recurso limitado además también, ¿no? Claro, pero yo creo que hoy día tenemos que reconocer que en Chile, en muchas partes del mundo, pero Chile particularmente, Chile es uno de los países más afectados. Y además, ¿dónde está afectado? Vivimos el 80% de los chilenos, sí, y se produce el 70-80% de la actividad económica. Tenemos un desafío de proporciones enormes, y por lo tanto hoy día lo que tenemos que hacer es ponernos bien de acuerdo cómo vamos a enfrentar ese desafío, y no perder ninguna energía en el enfrentamiento entre nosotros, sino que cómo enfrentamos a este enemigo común que tenemos, que es este ejercicio de adaptación enorme que tenemos que hacer a una velocidad a la cual la humanidad no está acostumbrada a hacer estos ejercicios de adaptación. Así que tenemos un tremendo desafío hacia adelante. Yo creo que es muy importante que lo acometamos, y por eso creo que es importante que esto lo hagamos todo. Esto trasciende por lejos a la tarea de un gobierno y quizás de varios gobiernos, y nos va a tomar bastante tiempo, dificultades, dolores, poder hacer esta adaptación.
pero claro que lo podemos hacer. Hay países que tienen mucho menos agua que nosotros, regiones que tienen menos agua que la zona central de Chile y pueden, digamos, vivir y hacer todo lo que tienen, necesitan y quieren hacer sin problemas, pero porque están adaptados a esa nueva realidad. Ese ejercicio, ese trabajo de pasar de una situación a otra, tenemos que hacerlo todos de la mano porque si no va a ser muy difícil. Y por lo menos existe el consenso que es una discusión urgente. Muchísimas gracias por el tiempo y conversar del tema. Que esté muy bien, ministro. Gracias, hasta luego.